esto es la era del fascismo, o sea, el periodo de entreguerras, particularmente fin de los años 20 y particularmente los años 30. Y el origen tiene que ver con, son políticos o intelectuales. El más renombrado, por ejemplo, es Adolfo Gorio, que tienen su origen en el vallismo y luego se van a ir distanciando. Y luego también hay gente joven que tiene su origen en el Partido Nacional, en el herrerismo, y que se van distanciando de los partidos tradicionales y van a ir conformando grupos y movimientos con sus respectivas publicaciones, diarios y partidos. Y lo que tienen en común es que se sienten partícipes de una cultura fascista internacional, así como había un socialismo internacional en la época. Ellos se sentían partícipes de una cultura transnacional que tomaba al fascismo italiano particularmente, como referencia. Y sobre todo lo que tomaban como novedad del fascismo es el tema de la representación corporativa, en oposición a los políticos profesionales. Se consideran algo nuevo, también es un producto que tiene que ver con la historia del Uruguay. Una cosa novedosa es que se van a enfrentar sobre todo a la modernidad y a la cultura urbana, a todo lo que produce particularmente Montevideo, porque aparte de los políticos profesionales, tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional, eran montevideanos. Esa es otra característica común. O sea, hay que tomar cosas del mundo, de los internacionales, como el fascismo, pero también hay que ver cosas nacionales, como el tema de la inmigración judía y de la cultura urbana, todo lo que produce Montevideo. Bueno, lo tradicional que venía de antes era la prensa diaria, la palabra escrita, digamos, diarios. Ellos tenían sus propios periódicos, revistas. La revista Corporación es muy importante, pero también utilizaron la radio, que en Uruguay, si bien la radio en Uruguay, la primera radio es de 1928, sobre todo se va a masificar en los años 30 y ellos utilizan la radio, sobre todo programas radiales, sobre todo los programas radiales los utilizaban para hacer propaganda antisemita. Básicamente la radio, que es la gran novedad de la época, ¿no? En Uruguay no se había estudiado el tema de las derechas. Este tema yo lo empecé hace muchos años, décadas ya. Cuando yo empecé en los años 90 particularmente no había nada escrito sobre él. Prácticamente tuve que partir de muy poca cosa, sobre todo de fuentes y alguna literatura que había más clásica de la época. Y me parecía interesante porque yo quería ver si ese fenómeno del fascismo transnacional había tenido su concreción en Uruguay, lo cual lo era. Había habido un fascismo, digamos, criollo. Y después porque siempre el tema de las derechas siempre está latente en toda la historia del siglo XX en Uruguay. Va cambiando de forma, pero el contenido básicamente es el mismo y apuesta a lo mismo. Esta derecha era antisistema, se posicionaba desde fuera de los partidos tradicionales y eso cambió, sobre todo después de la posguerra, pero cada tanto hay actitudes antisistémicas que luego, bueno, pasan a integrarse al sistema político, pero siempre el origen es desde fuera del sistema político. Es una cosa que me parece una constante.